Hay un ave que puede quedarse completamente inmóvil durante varias horas seguidas, de pie en el agua hasta las rodillas, mirando hacia abajo con una expresión que la mayoría de la gente describe, sin ponerse de acuerdo, como una mezcla de concentración extrema y algo parecido al desprecio. Tiene la altura de un ser humano adulto. Su pico es tan grande que podría usar como cuenco para servir sopa. Y cuando finalmente decide moverse, lo hace lanzando todo el peso de su cuerpo hacia adelante en un segundo, aplastando a la presa con el equivalente ornitológico de un martillo con gancho. Los exploradores europeos del siglo XIX que llegaron a los pantanos del Nilo con sus informes de este ave tuvieron problemas iniciales para que los naturalistas de Londres les creyeran. La descripción parecía demasiado extraña para ser real. En Inteligencia Animal TV ya hemos hablado de depredadores que cazan con tecnología de misiles y de arañas que pescan con feromonas falsas. Hoy toca uno que usa la estrategia opuesta a casi todo lo que hemos visto: no corre, no vuela a toda velocidad, no usa trampas ni engaños químicos. Espera. Con una paciencia que hace que el resto de los depredadores parezcan impulsivos. Y la tiene de sobra para hacerlo. Empecemos por el nombre, porque ya ahí hay algo que dice más de lo habitual. Los pueblos árabes del este de África lo conocían como Abu Markub, que significa literalmente aquel con un zapato. Y cuando John Gould lo describió formalmente para la ciencia occidental en 1851, el nombre en latín que eligió fue Balaeniceps rex, el rey de la cabeza de ballena, en referencia al tamaño y la forma cuadrangular de ese pico que parece fabricado para otra escala de animal. Es la única especie viviente de su familia, Balaenicipitidae. No tiene parientes cercanos en ningún otro lugar del árbol de la vida de las aves. Filogenéticamente hablando, es un callejón sin salida, una rama sola que no conecta con ninguna otra rama viva cercana. Sus parientes fósiles más próximos conocidos, Goliathia y Paludavis, fueron encontrados en el Oligoceno y el Mioceno de Egipto y desaparecieron hace millones de años. El picozapato que vive hoy en los pantanos de papiro del este y centro de África es, en términos prácticos, una reliquia de una línea evolutiva que casi no tiene equivalente. La anatomía de esta ave tiene varias dimensiones que es difícil comprender hasta que la ves frente a ti o la comparas con referencias conocidas. Los individuos adultos miden entre 110 y 152 centímetros de altura. La envergadura alar va de 230 a 260 centímetros. El peso está entre 4 y 7 kilogramos. Eso la pone en la categoría de ave que mira a los adultos a la cara en términos de altura. Su plumaje es gris azulado con una iridiscencia sutil que cambia de tono con la luz y tiene una pequeña cresta en la parte posterior de la cabeza. Pero todo lo demás en esta ave es secundario al pico. El pico del picozapato mide hasta 24 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Es plano, ancho, robusto, con los bordes afilados como cuchillas en la parte lateral para cortar la piel de las presas, y con una punta curvada hacia abajo en forma de gancho que impide que lo penetre salga. No es un pico para picotear, ni para filtrar agua, ni para extraer insectos de la corteza de los árboles. Es, en su diseño más básico, un dispositivo de captura, superficie amplia para no fallar, filo para sujetarlo resbaladizo, y gancho para que no escape. Y cuando no caza, ese mismo pico tiene usos que ningún otro pico de ninguna otra ave tiene de la misma forma. El picozapato lo usa como cuenco. Regresa al nido con agua almacenada dentro del pico y la vierte sobre los huevos o las crías para mantenerlos frescos durante el calor del mediodía. Las temperaturas de los pantanos africanos pueden superar los 40 grados, y el huevo que no se refrigera a tiempo no produce pollo. El pico más raro de cualquier ave viva es también el refrigerador portátil del nido. Si la imagen de un ave del tamaño de una persona regresando al nido con un pico lleno de agua fría para regar sus huevos como si los regara con una regadera prehistórica es lo que buscas en un canal de biología animal, suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma más directa de que sigamos encontrando estos animales cada semana. Ahora la caza, porque aquí el picozapato tiene una estrategia que lleva al extremo algo que otros depredadores también hacen, pero que en este caso se convierte en una forma de arte.
El picozapato caza en aguas poco profundas, habitualmente en zonas densas de papiro o de juncos donde la vegetación le cubre el cuerpo y lo hace difícil de detectar desde el agua. Se coloca de pie y se queda quieto. Completamente quieto. La cabeza recogida sobre los hombros, el cuerpo sin oscilar, la mirada fija en la superficie o en el fondo bajo el agua. Puede mantenerse en esa postura durante horas. Cuando una presa se acerca lo suficiente a la superficie o aparece en su campo de visión, el picozapato lanza el cuerpo entero hacia adelante en el movimiento que los ornitólogos llaman colapso. Baja la cabeza, extiende el cuello, abre el pico y deja caer todo su peso sobre la presa antes de que ésta tenga ninguna oportunidad de reaccionar. El impacto del pico en el agua lleva consigo todo, la presa, el agua circundante, la vegetación flotante. Y entonces comienza lo que puede ser el proceso de manipulación más lento de cualquier depredador activo en su peso. El picozapato sacude el pico de lado a lado para expulsar el agua y la vegetación por los bordes, reposiciona a la presa para que vaya de cabeza hacia la garganta, y la traga. Las presas que ofrecen resistencia, los peces pulmonados tienen mandíbulas poderosas, reciben un mordisco con el gancho del pico que las inmoviliza antes de ser tragadas. Este proceso puede durar más de 10 minutos. Los observadores describen al picozapato durante esa manipulación con la misma imperturbabilidad que tiene mientras espera, sin urgencia aparente, sin señales de excitación, trabajando con metodología. La tasa de éxito de los ataques documentados ronda el 60%, lo que en términos de aves cazadoras de peces es un porcentaje notable. Cuéntame en los comentarios si alguna vez imaginaste que la caza más efectiva podría consistir en estar parado durante horas haciendo nada, porque hay algo en esa estrategia que resulta difícil de asumir para cualquiera acostumbrado a pensar en la caza como velocidad y movimiento. Y lo que el picozapato caza no es pequeño. Sus presas principales son el pez pulmonado africano, Protopterus, un pez de tamaño considerable que puede superar los 60 centímetros de largo y que tiene la característica única de poder respirar aire directamente, lo que hace que suba a la superficie periódicamente para respirar. En ese momento de necesidad fisiológica, cuando el pez no puede evitar asomar hacia arriba, el picozapato ya lo está esperando. También caza tilapias, peces gato, ranas grandes, reptiles acuáticos y, ocasionalmente, crías de cocodrilo que aún no son lo suficientemente grandes para ser un problema para el cazador. Y tiene un aliado involuntario en los pantanos, el hipopótamo. Cuando un hipopótamo se sumerge bajo el agua, sus movimientos crean corrientes que desplazan a los peces hacia la superficie o hacia zonas más visibles. El picozapato aprende a colocarse cerca de los hipopótamos activos, aprovechando esas perturbaciones del agua como una herramienta que no fabricó y que no controla. No es cooperación entre especies. Es oportunismo de alta precisión. Y ahora el comportamiento social, o más exactamente, la casi total ausencia de él. Pero antes, una nota sobre el vuelo: el picozapato vuela. Y vuela bien, aprovechando las corrientes térmicas para planear sobre su territorio durante horas con un esfuerzo mínimo. En vuelo, recoge el cuello hacia atrás, como hacen los pelícanos y las garzas, en lugar de extenderlo como las cigüeñas. Con una envergadura de más de 2,5 metros, en el aire resulta imponente. Pero el vuelo no es una herramienta de caza ni una herramienta social. Es principalmente el mecanismo que el picozapato usa para moverse entre zonas de forrajeo cuando las condiciones cambian estacionalmente, y para explorar su territorio sin gastar la energía que gastarían unas patas moviéndose en el barro. El picozapato es uno de los animales menos sociales que existen entre las aves de gran tamaño. Fuera de la época reproductiva, evita activamente a sus congéneres. No se agrega en grupos. No tolera a otros individuos de su especie en su territorio de caza. Y casi no vocaliza. A diferencia de la mayoría de las aves de su tamaño, el picozapato no tiene un repertorio de llamadas que sirvan para comunicarse a distancia. Lo que sí produce, ocasionalmente y principalmente durante el cortejo o cuando se siente levemente perturbado, es un chasquido de pico. Un sonido seco, rítmico, producido al abrir y cerrar rápidamente las dos mandíbulas, que los ornitólogos llaman bell clattering y que es característico también de las cigüeñas,
sus parientes más parecidos en comportamiento aunque no en clasificación. Ese chasquido rítmico en medio del silencio de un pantano de papiro es, según quienes lo han escuchado en el campo, bastante más inquietante de lo que el sonido descrito sobre papel suena. Los estudios de comportamiento documentaron que, cuando dos picozapatos coinciden en la misma zona de forrajeo, cada uno mantiene una distancia mínima de unos 20 metros respecto al otro, y uno de los dos acaba cediendo el territorio. Incluso las parejas que comparten el mismo territorio durante la temporada reproductiva forrajean típicamente en lados opuestos de ese territorio, minimizando el contacto visual y la posibilidad de interacción. Es una soledad tan radical que algunos investigadores han señalado que el picozapato parece indiferente no solo a otros animales, sino también a los seres humanos. Y aquí hay un dato que sorprende a casi todo el mundo: el picozapato es extraordinariamente tolerante con la presencia humana. Los investigadores que han trabajado en sus nidos han podido acercarse a menos de 2 metros sin que el ave cambiara de postura, mostrara signos de alerta o intentara alejarse. No porque sea dócil en el sentido convencional, sino porque al parecer simplemente no evalúa a los humanos como una amenaza digna de reacción. Mira, con esa expresión fija y sin parpadeo visible, y sigue quieto. Los operadores de ecoturismo en Uganda usan esa tolerancia para llevar a grupos de observadores a ver al picozapato en su hábitat natural a distancias que en casi cualquier otra ave de ese tamaño serían imposibles. La refrigeración también es parte del comportamiento observable. En los momentos de mayor calor del día, el picozapato hace vibrar rápidamente la bolsa de la garganta, lo que disipa calor por evaporación en un proceso llamado gular flutter. El movimiento produce un sonido que muchos describen como inquietante a distancia, un batir rápido y seco que no se asocia fácilmente con un ave. También orina sobre sus propias patas para enfriarse, en el mismo proceso de urohidrosis que usan los buitres del Nuevo Mundo, aprovechando la evaporación de la orina sobre la piel de las patas como sistema de refrigeración. Comparte este video con alguien que haya escuchado hablar del picozapato por los memes de internet pero nunca haya visto explicado su comportamiento real, porque la versión completa de este animal es bastante más interesante que la expresión facial que circula en las redes. Y ahora la reproducción, porque aquí también la biología del picozapato toma decisiones que la mayoría de las personas no esperarían. El picozapato es monógamo y forma parejas a largo plazo. Se reproduce en la temporada seca, cuando el nivel del agua baja y los peces quedan concentrados en zonas más pequeñas y accesibles. La pareja construye un nido en forma de plataforma de vegetación acuática sobre islas flotantes o zonas de agua muy poco profunda, con un diámetro de entre 1 y 2 metros, lo suficientemente grande para que ambos padres quepan durante la incubación. La hembra pone entre 1 y 3 huevos, y ambos padres se turnan para incubarlos durante aproximadamente 30 días, levantándose periódicamente para traer agua fresca en el pico y verterla sobre los huevos, que de otro modo se recalentarían en el sol africano hasta morir. Esas idas y venidas del adulto con el pico lleno de agua, regresando al nido para refrescar los huevos, son una de las imágenes más características que los fotógrafos documentan en los pocos nidos activos que se encuentran cada temporada. Y aquí está el mecanismo que, cuando la gente lo entiende en toda su extensión, suele generar una reacción parecida a la del descubrimiento del canibalismo en las mantis o en las cucarachas, el ciblicidio. Si hay más de un huevo en el nido, todos eclosionan, pero no al mismo tiempo. El primero en nacer tiene ventaja de tamaño y de tiempo sobre los siguientes. Cuando eclosionan sus hermanos, el mayor los ataca activamente, los picotea, los empuja, los acosa. Los padres no intervienen. Y progresivamente concentran el alimento que traen al nido en el pollo mayor, dejando al menor sin acceso. El resultado habitual es que solo uno de los pollos llega a adulto. El segundo huevo no es una póliza de seguro que se activa si falla el primero, es una reserva que tiene una ventana muy corta antes de que el primer pollo la elimine. Esta práctica tiene un nombre en ornitología, ciblicidio facultativo. No ocurre en el 100% de los casos, porque si hay alimento suficiente los padres pueden sostener a más de un pollo durante las primeras semanas. Pero cuando los recursos se aprietan, el más fuerte sobrevive y el más débil, no. Los padres, al concentrar sus recursos en un único pollo,
maximizan las posibilidades de que ese individuo llegue a adulto en un entorno donde criar una cría de picozapato requiere entre 3 y 4 meses de cuidado intenso. Después de esos meses, cuando el pollo ya puede volar y cazar por sí mismo, los padres lo expulsan del territorio. No hay una transición gradual. El animal que fue alimentado y protegido durante casi todo un año es apartado del área donde vivió para que establezca su propio territorio en algún otro lugar. La soledad que define al adulto empieza exactamente ahí. Y el pollo tardará entre 3 y 4 años en alcanzar la madurez sexual suficiente para reproducirse. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de que sigamos encontrando cada semana este tipo de historia, donde el comportamiento de un animal que parece simple en la imagen resulta ser de una complejidad que cambia completamente la percepción que tenías de él. Y aquí el estado de conservación cambia el tono de todo lo que acabamos de ver. El picozapato está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La población total se estima entre 3.300 y 5.500 individuos maduros en todo el mundo, y esa cifra está en declive. Las amenazas son las habituales en la conservación de aves acuáticas de África. Drenaje de humedales para agricultura, incendios de papirales durante la temporada seca, perturbación de nidos por actividades humanas en las zonas de cría, y captura ilegal para el tráfico de animales exóticos, que mantiene una demanda persistente de picozapatos vivos para zoológicos privados en algunas regiones de Asia Oriental. Uganda concentra la mayor parte de los esfuerzos de conservación activos. En los pantanos de Mabamba y en el lago Victoria, el ecoturismo organizado alrededor del picozapato genera ingresos directos para las comunidades locales que de otro modo no tendrían incentivo económico para preservar los humedales donde vive el ave. El guarda que conoce la ubicación de un nido de picozapato activo en Uganda puede ganar más dinero llevando turistas a verlo que de cualquier otra actividad económica alternativa en esa zona. Ese vínculo entre el valor del ave viva para el turismo y los ingresos de las comunidades locales es, en muchos contextos de conservación, la diferencia más efectiva entre la extinción y la supervivencia. Volvamos a donde empezamos. Un ave de más de 1,5 metros de altura, con un pico de 24 centímetros con gancho y filo cortante, que pasa horas completamente inmóvil sobre el agua con una expresión que los fotógrafos de vida salvaje llevan años intentando capturar sin ponerse de acuerdo sobre cómo describirla. Que usa ese pico como refrigerador del nido, como arma de captura y como cuenco de agua al mismo tiempo. Que vive sola, come peces pulmonados y crías de cocodrilo, aprovecha a los hipopótamos como herramienta de caza involuntaria, y deja que el pollo mayor mate al menor porque eso es, en términos de biología reproductiva, lo más eficiente dado el entorno donde vive. Y que existe en menos de 5.500 ejemplares en todo el planeta. El picozapato es el tipo de animal que hace que la etiqueta de raro resulte insuficiente. Es único en el árbol evolutivo, único en su estrategia de caza, único en su comportamiento social, y existe en números tan bajos que la probabilidad de que la mayoría de la gente que lee esto llegue a verlo en libertad en algún momento de su vida es, honestamente, bastante baja. ¿Qué parte de este episodio te resultó más inesperada? ¿El pico como cuenco de agua, el ciblicidio, la tolerancia con los humanos, o el aliado hipopótamo? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que crea que ya conocía al picozapato de haberlo visto en internet, porque la versión viral de esta ave y la versión biológica real son dos cosas bastante distintas. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia dentro de los animales que la mayoría de la gente mira una sola vez y cree conocer. El picozapato lleva en los pantanos africanos desde antes de que existiera ninguna civilización humana a su alrededor. Y quedan menos de 5.500. Cada uno de los que queda importa.